Her name's Danny from The Warning. Come on. Come on, Danny, you're amazing. Yeah. No, you're going to kill it. You're going to kill it. I'm not singing it. It's too high for me. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a EdTV. Bienvenido YouTube, bienvenido Internet. Hoy vamos a continuar con la serie de videos que hemos comenzado ya hablando de The Warning. Hoy va a ser un episodio un poco diferente. ¿Por qué? Porque en uno de los comentarios de uno de los videos había una pregunta que me hacían, que ¿cuál era mi género de música favorita o qué otras bandas me gustaban? Y yo pensé, vamos a hablar un poco sobre las influencias de The Warning, y creo que por eso es que me gusta The Warning. Y esa podría ser un poco la respuesta a qué música me gusta, qué otras bandas me gustan, qué géneros musicales me gustan. Y en general esa sería un poco la respuesta a esta persona que me preguntó sobre los géneros y qué clase de bandas yo escuchaba. Primero que nada, vamos a ver cuáles son las influencias que tiene The Warning, al menos las que ellas han dicho que tienen. Las que a lo mejor no es que se noten, pero se sabe, ¿sí? Porque o ellas han dicho, o en la música se nota, pero las más evidentes, podríamos decir. Primero que nada, hablar un poco de cómo fue que ellas conocieron la música que hacen. Siempre en las entrevistas que han hecho desde hace mucho tiempo ya, ahora ya no tanto, ya las van conociendo más, entonces ya no todos los entrevistadores les hacen esa pregunta de cuál ha sido su origen, pero cuando se las hacían, ellas decían que habían crecido en un ambiente bastante musical, rodeado de un montón de géneros, de muchos géneros, pero principalmente del rock. Cada vez que hablaban de esto, mencionaban a Queen, Pink Floyd, Metallica, y también algunos artistas que, si bien es cierto no son rock, pues son muy buenos intérpretes, Billy Joel, y luego pues poco a poco fueron conociendo artistas más contemporáneos, Muse. Había muchas bandas que les empezaban a gustar a ellas, por ejemplo My Chemical Romance, Paramore, etcétera. Hay bastantes bandas, sobre todo en el género rock, y eso lo conocieron principalmente gracias al Rock Band. Ahí se nutrieron de mucho del rock que las ha inspirado. Ahí pudieron escuchar a Nirvana, Guns N' Roses, Foo Fighters, muchas de las bandas que ellas han hecho covers, las escucharon ahí en el Rock Band. Pero también ahí es donde viene su influencia, tanto para interpretar como para componer. A lo largo de su historia han mencionado también que hay muchos géneros musicales que las han influenciado. A veces cuando les preguntan qué escuchan actualmente, ¿no? En alguna entrevista les habrán preguntado qué están escuchando en este momento, y a veces salen con algunos géneros que uno, pues, no sé, no pensaría de una banda de rock que estarían escuchando eso, ¿no? Pero así es. Y gracias a eso también yo descubrí ciertos artistas. Por ejemplo, en Queen of the Murder Scene, Pau dice claramente que mucha de su influencia fue el K-pop, en sí un género completo, ¿no? El K-pop. Y hablaba también sobre el J-rock. Eso pues se ve claramente
A ellas les gusta mucho también el anime, la cultura japonesa en general les atraía mucho, ¿no? Como a muchos jóvenes de la generación Z. Ellos son Z, sí. Entonces, ¿qué es lo que las inspira a componer? Puede venir de diferentes lugares. Por ejemplo, una vez le preguntaron a Ali qué música recomendaba y recomendó un grupo que se llama La Emperatriz, que es un grupo francés que tiene una mezcla algo extraña, que es entre Jamiroquai y Daft Punk, muy electrónica, pero muy buena, muy buena. Yo descubrí esa banda gracias a la recomendación de Alejandra y me gustó mucho. En sí he descubierto algunas otras bandas también, gracias a que ellas han tocado con esas bandas o que simplemente las recomiendan en diferentes entrevistas que han dado o algunas presentaciones que han hecho en Instagram, TikTok y todas esas cosas. Es un buen lugar para nutrirse de nueva música, de nuevos géneros, y ahí puede que empiece a responder también cuál es mi tipo de música, qué música escucho y qué bandas escucho. Yo, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo, desde que era niño, empecé a escuchar rock. Una de las primeras bandas que escuché, que mis papás escuchaban, era Kiss, y también un poco de rock en español. En ciertas emisoras pasaban también rock en español, desde niño, ¿no? Y luego me fue gustando diferentes géneros. Escuchaba pop, por supuesto, que era lo más mainstream en los 80s, 80 sobre todo, ¿no? Que fue mi infancia. Ahí escuché mucho Kiss, y empecé a escuchar música pop, ¿sí? Que a la larga sería más rock, pop rock, que es como el género que más me atrajo también. Pero luego, ya cuando fui creciendo y fui empezando a escuchar mi propia música, empecé a descubrir diferentes géneros, y uno de los que más me gustó fue el rock, principalmente debido al rock de Guatemala. El primer concierto al que asistí fue un concierto de una banda que se llama Bohemia Suburbana, que fue al aire libre, y ellos tocaron junto a otras bandas de diferentes géneros también. Y ese fue mi primer contacto con el rock ya de los 90s. Y posteriormente empecé a buscar más y encontré algunos grupos guatemaltecos que me encantaron. Uno de los tops grupos de rock de Guatemala, Alush Nahual, que es un super grupo que comenzó desde los 80s, de hecho, y fue muy famoso en Centroamérica, Costa Rica. Son muy afamados. En Guatemala también intentaron dar el salto a más internacional, pero no lograron hacerlo. Se quedaron en México. En México algunas cosas, pero tampoco fue tuvieron el gran éxito que deberían de haber tenido, porque son una super banda. Tal vez su música estaba en un tiempo diferente. Luego, pues a raíz de eso empecé a escuchar algunas otras bandas, y ya empecé a escuchar más rock en inglés. Nirvana fue una de mis bandas favoritas en los 90s, junto con todo el movimiento grunge. Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam fue otra banda que me gustó mucho, y junto a ellas pues también comencé a escuchar rock, metal
y heavy metal. Metallica, por supuesto que en los 90 pues fue muy mainstream. El que no era Metallica, aunque sea solo de pasada, pues no sabía nada de música, digámoslo así. Luego las demás bandas que entraban gracias a Metallica, ¿no? Megadeth, muchas otras, ¿no? Sepultura, me encanta Sepultura. Sus discos, sobre todo el Roots, yo crecí con ese disco. Y luego empecé a escuchar también un poco de metal. Eso era thrash, ¿no? Lo que estaba escuchando antes. Y comencé con Iron Maiden y diferentes más, principalmente Iron Maiden, que ya desde los 80s ya veía yo cosas de Iron Maiden, sobre todo veía las portadas de los discos, me llamaban mucho la atención, me asustaban, pero me llamaban mucho la atención. Luego ya empecé a escuchar su música y todo. Pero junto a eso también seguí escuchando rock en español. De muchos lugares, de México, de Argentina, de Chile, de Colombia también. Había muchas bandas que me llamaban la atención y que hacían muy buena música, la verdad. Soda Stereo es uno de mis grupos favoritos, Gustavo Cerati, uno de mis artistas preferidos. En México, Café Tacuba fue una de las bandas que más me influenció a mí para ser músico. También Caifanes, Jaguares, cuando eran así, ¿no? Caifanes, Jaguares. Y de hecho yo consumía mucho esa música, compraba mucha música, tenía muchos discos de todas estas bandas y era un fan. No puedo decir que tenga alguna banda que sea la que más me gusta. Está muy difícil. También en los 90s y ya en los 2000s empecé a escuchar Radiohead, el Britpop, que junto al grunge y el thrash en los 90s también tuvo su boom. Y yo me quedé con Radiohead. Esa podría decir, si es que tuviera que escoger alguna banda favorita, sería Radiohead. Y junto a Radiohead habían algunas otras bandas que escuchaba, así Stereophonics, The Editors. Habían por ahí algunas bandas muy interesantes, pero Radiohead siempre fue como lo principal, porque es una banda muy cinematográfica. Todos sus integrantes son unos grandes músicos, casi todos han hecho música para películas, y en cuántas series no ha salido alguna canción de Radiohead, muy bien utilizada, por cierto. Luego otro de los géneros que me gustó mucho, yo vivía en ese momento de la historia, fue el New Metal. El New Metal, aunque a mí no me gustaba para nada Limp Bizkit, pero eso se oía en todos lados, ¿no? Pero sí me gustaba Korn, me gustaba, no sé si Evanescence cuenta como New Metal, pero estaba en ese entonces. Linkin Park, por supuesto, me encantaba Linkin Park. Y yo tenía muchos amigos rockeros que pues no les gustaba ese tipo de metal, pero a mí, yo siempre fui muy abierto a muchos géneros musicales y me encantó. System of a Down es una de mis bandas favoritas. Yo no sé si catalogarlas como new metal también, pero estaban en ese periodo de tiempo. Rage Against the Machine es otra banda, una super banda que me encantó. Después, cuando ya fueron desapareciendo algunas bandas, Nirvana, por ejemplo, ¿cuál era la otra que desapareció? Stone Temple Pilots, también me gustaba mucho. Y se empezaron a formar nuevas bandas a partir de los integrantes. Foo Fighters me encantó. Me encanta. Es una de las bandas que escucho bastante también y que tengo toda su discografía. Audioslave, para mí es una lástima que solo hayan hecho 3 discos. Bueno, y Chris Cornell es una lástima pues que ya no esté con nosotros, así como Chester Bennington de Linkin Park. Pero bueno, para ir resumiendo un poquito, eso
esos son pues mis gustos musicales. Actualmente escucho también mucho Gojira, escucho Bring Me the Horizon, muchas, Royal Blood. Hay un montón de bandas que pudiera mencionar, pero sí tengo algunas que son pues las que más escucho definitivamente. The Warning está en primer lugar, luego sería Gojira, Radiohead, y luego por ahí van saliendo algunas otras. Música en español también, ¿no? Muy buenos músicos argentinos. El único que, bueno, nos queda todavía Charly García, Fito Páez, pero ya se fue Spinetta y Cerati, lamentablemente. Pero en general esas serían las bandas que yo escucho. Hay más, seguro que dejo más por ahí, porque sí escucho muchas bandas. Y mucha música en general también, no solo bandas. A mí me encanta la música clásica, me encanta la música clásica. Me gusta mucho también la música electrónica, digámoslo así. Daft Punk me gusta. Jamiroquai es otra de las bandas que me encanta, que me gusta mucho. Por eso es que La Emperatriz creo que me gustó también por esa mezcla que tenían, que yo escuchaba de Jamiroquai y Daft Punk. Björk también la escucho y me gusta. Como decía, la música clásica me gusta bastante. Yo toco guitarra acústica, y empecé con la guitarra española, y el flamenco me gusta bastante. Paco de Lucía es uno de mis principales referentes de la guitarra. Fui a un concierto de él acá en Guatemala, también ya se nos fue. ¿Qué otras? Bueno, en géneros pues me gusta mucho eso, ¿no? La música clásica, el flamenco, la música instrumental. En general la música instrumental me gusta bastante. Y me gusta mucho también descubrir nuevas bandas. Hasta hace unos 5 años tal vez no estaba tan abierto a poder descubrir o a querer descubrir nuevas bandas, porque decía, bueno, con lo que tengo ya está bien, ¿no? Ya con eso está bien. ¿Para qué seguir buscando más bandas? Además que en ese entonces yo decía, no sale nada nuevo, no sale nada bueno. Pero eso era pues falta de tiempo, ¿no? De tiempo, de ganas de buscar nueva música, porque sí había y lo hay. Gracias a eso fue que descubrí a The Warning, descubrí a Gojira, que no las tenía en el radar, y una banda que ya había escuchado antes porque fueron los que le abrieron el concierto a Metallica aquí en Guatemala, Mastodon. Yo la primera vez que escuché música de Mastodon fue en vivo y fue en ese concierto, y luego pues ya los seguí escuchando también. Gran grupo. Una pena la muerte de su guitarrista, pero pues ahora acaban de sacar disco, y lo bueno es eso, que al parecer el rock está saliendo un poquito ya a la superficie. Yo sé que nunca va a ser mainstream, nunca. Metallica fue mainstream, pero no creo que salga otra banda así, tan así. Además no son los mismos tiempos. Yo creo que la gente en general que escucha música está muy dividida. No confrontativamente, sino simplemente que hay mucho donde elegir. Entonces ya no es algo que vaya a dominar, ¿sí? El pop, eso siempre va a ser así, ¿no? Pero en el aspecto del rock, creo que ya no va a salir tanto y no van a ser así una banda que vaya a liderar. No creo. Pero muchas bandas antiguas y nuevas están haciendo música. Muse acaba de sacar un disco. Evanescence acaba de sacar un disco. Foo Fighters también sacó un disco. Este año han salido muchos discos de muchas bandas. Mastodon, como decía. Algunas otras también por ahí. Y, por supuesto, The Warning va a sacar disco dentro de un mes aproximadamente. Ya tenemos varias canciones ahí, pero ya viene otro disco.
Y no digamos en la escena que está más underground. Yo veo algunos canales de metal que hablan sobre el metal, y pues cada vez que habla, no recuerdo cómo se llama, el Fede se llama, el del cuartel del metal, que casi todas las semanas habla de un disco nuevo. Y eso quiere decir de que hay mucha gente haciendo música, y que hay también pues lugar para todo eso, ¿no? También hay algunas cosas del rock que me gustan, que no son como normales, digamos. Meshuggah me gusta bastante. Hay cosas que no mucho me gustan del rock. Escucho, pero no tanto. El dark metal, por ejemplo. El black metal no me gusta. Black metal creo que es, no dark. Black metal no sé, no mucho me gusta. El grindcore y esas cosas que realmente no sé bien qué son. Hay algunas bandas que no escucho, pero bueno, en general eso sería más o menos el espectro musical en el que yo me manejo. Y yo creo que eso también me ha ayudado mucho a apreciar la música de The Warning, porque ellas también están abiertas a muchísima más música incluso de la que yo. Yo, por ser latino, tengo ritmos latinos por todos lados, y no niego que me gusta la salsa y el merengue, sobre todo. Son dos géneros que me gustaron mucho en cierto tiempo. El reggae también, pero en sus comienzos, ¿no? Me gustaba bastante, tanto en español como en inglés. Había muy buenas bandas también así, Bob Marley, y luego pues habían algunas otras, ¿no? Inner Circle creo que se llamaba una banda. Hablando de Circle, a mí se me olvidó mencionar una banda que es también una de mis favoritas, Tool, que es increíble la banda. También tengo toda su discografía y me ha inspirado muchísimo. Siempre la dejo a veces de lado, ¿no? Pero también he escuchado también Inner Circle un poquito, tienen que ver ahí con Tool, y Puscifer, que más o menos también, pero Tool también es de mis favoritas. Bueno, yo creo que aquí vamos a dejar ya este video, y les quiero recordar que no es necesario que se suscriban ni que le den like. No es necesario. Es muy agradecido, sí, les agradezco mucho, pero lo importante es que compartan. Tal vez a lo mejor es más personal mío, pues no le va a interesar mucho a los fans, a los nuevos fans, pero sí pueden compartir. Y recuerden que ese siempre es algo que voy a decir. Siempre es un buen día para compartir con alguien más la música de The Warning. Saludos.